Yo nací en Tlalnepantla cuando tenía, bueno, mi papá casó con mi mamá, que era de Santa Cecilia, perteneciente a Tlalnepantla. Yo ahí nací y me trajeron de año y medio para acá, a Cuautepec. Entonces, yo soy de aquí, porque desde entonces, ¿verdad? Vivo en Cuautepec. Mire, yo desde chiquita siempre oía la música cantar en el radio porque no había televisión. Yo siempre andaba entonando y a mi criterio, ¿verdad? Yo era muy entonada, muy cuadratura. O sea, a mí la música es lo que me ha interesado. Entré a la escuela, ¿verdad? Terminé mi primaria. Fui una niña, no, ¿cómo le diré? No muy inteligente, ¿para qué le voy? Bueno, para la música sí ha sido mi, ¿cómo le diré? Mi vocación. Entonces yo, no terminé la secundaria, me entré a secundaria y me quedé. Entonces mi papá me puso a estudiar inglés, mecanografía, pero mi piano no lo dejaba. Yo empecé a estudiar piano a los 9 años. Y venía una maestra a tocar aquí, a darme clase. Llegó un maestro a dar clase a varios de mis primos, que había un padrino, un tío que tenían piano y tenían sus hijos, pero ninguno quiso seguir el piano. Y yo, de mis hermanos, los 4 estudiamos piano y la única que siguió fui yo. Y tengo una hermana que ella y yo cantábamos a dueto. Ella vive en Cancún, ella sí siguió, se casó con un señor de un trío y tocaba pues muy bonito la arpa, dominaba casi todos los instrumentos y él se puso a cantar con mi hermana y a mí pues ya me dejaron, se fueron a vivir a Cancún, a Acapulco estuvieron también, ellos trabajaron relacionado a la música y yo tocando el piano y cantando. Mi hermana y yo cantábamos a dueto. Mi hermana bailaba con mi hermano Isidoro, que estaba chiquillo también. Muy bien que bailaban el son la negra. Estudiaron baile regional, estudiamos con el maestro Torreblanca. Y entonces mi hermana desde chiquita bailaba en la escuela, en el teatro al aire libre, que está todavía, ¿verdad? Ya tenía 3 años y ya le gustaba bailar. Y a mí me gustaba tocar el piano. Entonces luego cantábamos a dueto. Entonces mi papá era el juez de paz de aquí del pueblo. Era de los dirigentes, él, mi tío Juventino Plata, don Silvino Cedillo era el secretario del juez que era mi papá. Había pues don Everardo Madrid, don Anselmo Lopa, de mucho antes, don señor Cedillo, don Cornelio Cedillo, pero eso fue en tiempos de mi abuelo, también que ellos dirigían el pueblo, ¿verdad? Don Isidro Tinoco, él recibió las tierras, no sé si ¿cómo le diré? Papeles que le dio don Venustiano Carranza, del ejido de Cuautepec, a mi abuelito Isidro Tinoco Aspiros, también y con don Cornelio Cedillo, que era también de los dirigentes, que eso yo tengo entendido. Más antes, en Cuautepec había tren, pues era cuando mi papá era jovencito, era niño, él iba a la escuela. Le llamaban el terraplén atrás del Jardín de Niños ahora, que es República Mexicana. Ahí llegaba el tren y era la estación. Había teléfono, eso me platicaba mi papá. Y entonces la gente no quería, quitaron el tren porque no querían viajar, le tenían miedo, decían que era el teconixtle, o sea que para ellos teconixtle la palabra era el diablo, el demonio. Entonces ellos no se querían subir. Es de que se subía cualquier otra persona, pero muy poca, las que les gustaba viajar en el tren. Entonces pues no les convino y quitaron el tren. Pero a mi papá le tocó vivir eso. Era pues bonito, ¿verdad? Nada más que también las personas, pues ya ve que había más ignorancia que hoy, eran muy groseros, hablaban por teléfono y también quitaron el teléfono. Y el teléfono había por el tren, también creo que era necesario tener el teléfono. Entonces eso me comentaba mi papá. Y todos, pues era un pueblito bien lindo, ¿no? Mucha vegetación,
También dicen que en el cerro había carboneros, porque ustedes han de conocer el cerro de Moctezuma, varios cerros que están ahí, había carboneros y de ahí bajaban el carbón, pero eso me lo platicaba mi abuelita, del teconixtle, del tren y de los carboneros que había, porque había mucha vegetación, había hasta lobos, había coyotes y hay mucha todavía víbora de cascabel. Hay unos animales que le llaman escorpiones, que es como lagartijo, ¿verdad? Con piel de víbora y cabeza de víbora, pero con cuerpo de lagartito. Entonces también son venenosos, de esos hay aquí, hay todavía. Hace poco yo fui del parte del ejido y encontraron un nido, había animalitos chiquitos de esos escorpiones que le llaman, que el escorpión realmente es el alacrán, ¿verdad? Pero así le llaman. Eso es lo que, y luego una vez unos muchachos, cuando yo era jovencita, agarraron uno y lo traían en un frasco. Fue cuando yo lo conocí, que parecía lagarto con su piel de víbora y su cabeza, y sacaba su lengüita, su lanceta. Entonces, pues ha habido animales aquí en Cuautepec y ahora se ha poblado hasta casi al cerro. Pusieron una barda para que no siguieran fincando, porque ya era pura cantera y luego exigen servicios y pues la delegación ya no puede hacer tanto. Entonces pusieron una barda para que no subieran. Pero todavía Cuautepec tiene una belleza porque su zona ecológica que está en el cerro es preciosa. Yo he ido, me maravillo, bueno, será que a mí es mi pueblo y a mí me encanta Cuautepec y soy muy feliz, aunque ahora hay mucho tráfico y hay mucha gente, ya a veces sí me fastidio porque quiere uno salir y hay mucho carro, mucho movimiento, es lo único que ya no es el pueblito aquel. Después vendían pulque, había mucho magueyales y entonces aquí vendían por sobre las olas, había un señor, los señores Montaño, tenían un como salón, ahí venían a bailar muchachas, cobraban porque les pagaran, por bailar, les pagaban por bailar. Y luego había puestos de barbacoa, una barbacoa exquisita, habían carnitas. Entonces empezó a venir gente de la ciudad. Aquí el pueblo podía usted salir y dejar su zaguán abierto hasta su casa e irse al centro y regresar y usted encontraba su casa igual. Pero ya cuando empezaron a vender pulque y todo, empezó a llegar gente pues de malas costumbres. Y una vez un primo mío tenía su camión, que pasaban creo cada media hora. Él iba manejando su carro y pasa enfrente de su casa, se sube un señor, iba con el radio de su casa. Empezaron a robar y que se lo quita y pues le pegó, ¿no? Y le quitó el radio y dice, ¿de dónde vienes? Pues acaba de robar ahí de su casa. Empezaron a venir gentes así. Y yo me acuerdo que los señores de aquí, mi papá, él vendía calcedonia, barro, que sacaban de los cerros. Vendían todo eso, pero nada más mi papá había de señor Salvador Montaño, también, pues varios señores, no recuerdo bien ellos, vendían barro. Mi papá vendió mucho barro de aquí del pueblo a la fábrica Favorita, a la otra, ¿cómo se llama? Una más, Ánfora, a la Ánfora. Y es más, cuando se casó mi papá le dieron una vajilla preciosa con sus iniciales y todo. Entonces, aquí lo que se trabajó fue el barro. Hay canteras, había también calcedonia y decían que había barro y que hay vetas de oro. Yo tenía un tío que se murió y se fue con el secreto que descubrió una veta de oro, pero ya ve que esas personas luego son cerradas, no quieren decir, o porque, pues no sé, no piensan, y entonces se perdió la veta que había, pero se supone que aquí en los cerros hay oro, hay plata, hay cobre, porque también ahí se ven las vetas, donde se ve negro, el amarillo es cuando el oro, el barrito es amarillito, cerca de la calcedonia. Creo después de la calcedonia hay vetas en las que hay minerales,
pero ya sabe que para sacar una mina hay que meter una mina, eso tengo entendido. También hay en el cerro una, ¿cómo le llaman? Un socavón, pero ¿cómo le llaman? Socavón, que era, también fue, como le dicen, mina, pero no encontraron, o creo que si encontrarían, pues ya no, pero está a la fecha un pasadizo muy peligroso, hay unos pozos de agua muy fría. Una vez unos niños hace algunos años de secundaria pasaron ahí, había una tabla mal puesta y se fueron para adentro. Entonces fueron los bomberos y no pudieron sacarlos. Entonces vinieron hombres ranas y los lograron sacar. Y decían que era un cementerio clandestino porque había huesos humanos, había huesos de animales, había muchas cosas, ¿verdad? Y no sé si arreglarían. Ahí fueron mis hijos cuando eran scouts y cuando vieron lo que pasó hasta se quedaron sorprendidos. Dice, ay, y anduvieron ahí ellos también. Hay una, la casa de Sobre las Olas, así le pusieron una tienda. Ahí llegó el señor Juventino Rosas también, de profesor rural, eso tengo entendido, a dar clases. Pues a lo mejor fue a esa escuela que yo acabo de nombrar, que estaba junto a Sobre las Olas y a la Casa del Pueblo, que es la subdelegación. Ahí había, llegó de profesor y que don Fidencio Carvajal le alquiló, eso tengo entendido, un cuarto. Él se vino a vivir y él tocaba el violín. Entonces él venía a dar sus clases, hizo amigo de don Fidencio Carvajal. Entonces tenía una hermana que se llamaba Mariana, una hermana María y otra hermana Juanita, que con Juanita mi papá se casó con una hermana de Marianita. Pero yo creo que Marianita era más grande porque ella se enamoró, Juventino Rosas, de ella. Cuando él venía, bueno, ahí vivía, conoció a esta muchacha. Entonces ella se iba a lavar al arroyo que pasa ahorita en Cuautepec, que ya se volvió un arroyo de agua negra, ¿verdad? Pero era un arroyo precioso y venía el agua limpia, cristalina. Cuando yo iba a la escuela, la maestra Margarita López Farján, que fue nuestra maestra, de muchos alumnos que tuvo aquí, duró muchos años. Entonces ella se quitaba sus zapatos, sus medias, para nosotros que la maestra se metía con nosotros al arroyito del agua. Entonces nosotros éramos felices, todas las niñas, que se metía la maestra con nosotros.